o sea, uno no encuentra mucho que hacer en el pueblo, ¿no? No había trabajo en ese momento y eso. Entonces yo le dije a él que me gustaría vivir en una finca. Pues yo soy de campo, yo nací en el campo, pero me crié en la ciudad. Y entonces él me llevó la corriente y teníamos una casita y la vendimos y nos compramos esta finca. Y estaba pues caída y pues Jaime también es de, pues todos somos de campo, en últimas uno en el pueblo todos somos campesinos, pero no habíamos trabajado mucho en el campo y eso nos dio duro aprender a trabajar y todo eso. La vida del campo es hermosa, pero mientras no se mejoren las vainas, pues estaremos condenados o a vivir en la pobreza o a que el campo quede abandonado, porque ¿quién? O sea, lo que yo le decía a uno, chévere que un niño crezca en el campo, vea como Tomás ha crecido acá y es feliz y es un niño que valora, que aprecia el territorio, todos los animales, es muy respetuoso y aprende, pero el problema es que, digamos, yo digo, no, mi pobre Tomás que se quede aquí adulto haciendo qué, igual que los demás ahí, ¿de qué? Entonces es duro, uno quisiera que fuera y estudie y aprenda cosas relacionadas con el campo y que luego venga a producir y administrar su propia finca, pero quién sabe si eso sea posible. Así como van las cosas en el país. Vamos a tomar moldes de hojas y vamos a hacer dos carteleras, ¿sí? Dos grupitos, cada una hace una cartelera alusiva al tema que estamos trabajando hoy, digamos que es la amistad, la solidaridad, ¿cierto? La sororidad y entonces vamos a hacer cada una, pueden colocarle una frase, pero una frase corta y lo más es la parte gráfica es la que es más importante. Realizamos actividades relacionadas con las artes, con pintura, con artesanías como totumo, por ejemplo. Y lo que hacemos con esto, o lo que buscamos con esto, es precisamente que las mujeres, pues por un lado, que aprendamos, que enriquezcamos pues nuestros saberes, pero también que esos saberes y ese aprender en un momento dado nos sirva para sacar productos que puedan ser comercializables y que ese comercio nos permita tener un ingreso adicional en nuestros hogares, ¿no? Particularmente pues para la mujer y para sus cosas personales que en el campo pues difícilmente nos queda recursos del producido, digamos, de la finca para nuestras cosas personales. Digamos, nos apoyamos las unas a las otras, aprendemos sobre valores, sobre derechos femeninos. Es un espacio muy importante porque es un espacio de escucha, digamos, de acompañamiento, de solidaridad, de amistad. Entonces eso es lo que hacemos en este espacio de Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz. Estos procesos aportan a la paz en los territorios porque las mujeres, pues es bien sabido que hemos sido víctimas, digamos, del conflicto armado y en esta región de manera particular hemos vivido muy de cerca el conflicto armado y entonces lo que esto nos permite a nosotras es recuperar como nuestro espacio dentro de la sociedad, dentro del territorio, nos ayuda a estar tranquilas, a socializar todos nuestros dolores, nuestras tristezas, entonces eso le aporta la paz, además porque también es una manera de reivindicar todo el aporte que las mujeres hicimos al conflicto, todo lo que vivimos, porque las mujeres fuimos las que pusimos nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestros cuerpos, nuestros territorios los tuvimos que aportar a la guerra y entonces es hora de que nos devuelvan algo de eso que nos quitó el conflicto armado.